Aquí tienes el guión completo en español, sin encabezados, listo para producción. En el corazón de Montana, donde las montañas se alzaban como centinelas grises contra el cielo del atardecer, se extendía el rancho Calloway, una propiedad tan vasta que se necesitaban 3 días a caballo para recorrer sus límites. Dentro de la mansión de piedra y madera oscura vivía Dante Calloway, un hombre cuyo nombre bastaba para que los comerciantes de la ciudad bajaran la voz y los forasteros cruzaran la calle. Decían que sus negocios no se limitaban al ganado, que detrás de los corrales y los contratos legales se escondía una red de poder que llegaba hasta los puertos de San Francisco. Nadie se atrevía a preguntar demasiado. Nadie, excepto su pequeña hija, Rosalie, una niña de apenas 2 años con rizos castaños y un temperamento que parecía haber heredado directamente de su padre. Desde que su madre había muerto al darla a luz, Rosalie había sido criada por una sucesión interminable de niñeras. 8 en total, todas con experiencia, todas con cartas de recomendación impecables, todas despedidas o huidas en cuestión de semanas. La niña mordía, pateaba, arañaba y gritaba con una furia que parecía desproporcionada para su tamaño. Los sirvientes de la casa habían comenzado a susurrar que la pequeña estaba maldita, que cargaba con la oscuridad de su padre en su sangre. Dante, sentado en su despacho con el rostro iluminado apenas por una lámpara de aceite, escuchaba los informes con el ceño fruncido y los puños apretados sobre el escritorio de roble. «Otra más se ha ido», dijo su mayordomo, Thomas, con voz cansada. Esta vez la niña le mordió tan fuerte en el brazo que sangró. Dante no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó cómo el sol se hundía detrás de las colinas tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas con dinero, con amenazas, con la fuerza bruta de su reputación. Pero su propia hija se le escapaba como agua entre los dedos. «Encuentra a alguien más», dijo finalmente. «Pago el doble si es necesario». Fue así como, 2 semanas después, llegó al rancho una joven llamada Esperanza Reyes. No tenía cartas de recomendación, no tenía experiencia formal cuidando niños de familias adineradas. Lo único que tenía era un vestido remendado, las manos ásperas de quien ha trabajado la tierra desde niña, y una mirada serena que no se inmutó ni siquiera cuando Thomas le advirtió, con tono grave, sobre el temperamento de la pequeña Rosalie. «Las otras niñeras eran mujeres educadas, señorita Reyes», le dijo Thomas mientras la guiaba por el largo pasillo de la mansión. «Mujeres con años de experiencia. Y aún así, la niña las rechazó a todas». «Tal vez no necesitaba experiencia», respondió Esperanza con calma. «Tal vez necesitaba que alguien la escuchara». Thomas la miró con escepticismo, pero no dijo nada más. La condujo hasta la habitación infantil, donde Rosalie estaba sentada en el suelo, rodeada de juguetes que ignoraba por completo, con el rostro enrojecido de tanto llorar. Al ver a Esperanza, la niña se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta con los puños cerrados, lista para atacar como había hecho con todas las demás. Pero Esperanza no retrocedió, se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de la niña y, en lugar de intentar tomarla en brazos como habían hecho las otras, simplemente se sentó en el suelo frente a ella y guardó silencio. Rosalie, desconcertada por esta reacción inesperada, se detuvo a medio camino, con el brazo todavía levantado. «Sé que estás enojada», dijo Esperanza suavemente, sin tocarla. «Y está bien estar enojada. Yo también me enojo a veces». La niña la miró fijamente, confundida. Nadie le había dicho eso antes. Todas las niñeras anteriores habían intentado calmarla con dulces, con juguetes, con órdenes firmes. Esperanza no hacía nada de eso. Simplemente esperaba. Pasaron varios minutos así, en silencio, hasta que Rosalie, lentamente, bajó el brazo y se acercó un poco más. Esperanza no se movió, no sonrió exageradamente, no intentó forzar nada. Solo extendió la mano con la palma hacia arriba, dejando que la niña decidiera. Y para sorpresa de Thomas, que observaba desde la puerta con los ojos muy abiertos, Rosalie colocó su pequeña mano sobre la de Esperanza. La noticia llegó al despacho de Dante esa misma noche. Al principio no lo creyó. Bajó personalmente a la habitación infantil, esperando encontrar otra niñera al borde del colapso. En cambio, encontró a su hija dormida plácidamente en su cuna con una expresión de paz que no había visto en meses, mientras Esperanza tarareaba una canción de cuna en voz baja, sentada en una silla junto a la ventana.
Dante se quedó en el umbral, observando la escena sin decir una palabra. Había algo en la simpleza de aquel momento que lo desarmaba, algo que ninguna de sus negociaciones de poder, ninguno de sus contratos millonarios, había logrado: paz dentro de su propia casa. ¿Cómo lo hizo?, preguntó finalmente, su voz más suave de lo que pretendía. Esperanza se giró hacia él, sin intimidarse por su presencia imponente como hacían la mayoría de las personas que trabajaban para él. No hice nada especial, señor Calloway. Solo la escuché. Las otras 8 mujeres también lo intentaron. Tal vez intentaron cambiarla. Yo solo quise entenderla. Dante la observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad que no sentía desde hacía años. Había algo en aquella joven, en su sencillez, en su falta de pretensiones, que contrastaba violentamente con el mundo de traiciones y máscaras en el que él vivía. Los días siguientes confirmaron lo que aquella primera noche había prometido. Rosalie, que durante meses había sido un torbellino de furia y desconfianza, comenzó a transformarse bajo el cuidado de Esperanza. Reía con facilidad, dormía sin pesadillas, e incluso comenzó a pronunciar sus primeras palabras completas, algo que el médico de la familia había temido que se retrasara debido al estrés constante. Pero no todos en la mansión recibieron con agrado la presencia de la nueva niñera. Victoria Ashworth, una prima lejana de Dante que había estado maniobrando durante años para acercarse a él y a su fortuna, observaba los cambios con creciente irritación. Victoria había soñado con convertirse en la nueva señora del rancho, y la llegada de esta humilde sirvienta, que de alguna manera había logrado lo que ella nunca pudo, ganarse el afecto genuino de Rosalie, representaba una amenaza que no estaba dispuesta a tolerar. «Es solo una sirvienta, Dante», le dijo una tarde, mientras tomaban té en el porche. «No deberías permitir que se tome tantas libertades con la niña». «Rosalie está mejor de lo que ha estado en meses», respondió él, sin apartar la vista del jardín, donde podía ver a Esperanza enseñándole a la pequeña los nombres de las flores. «Eso es lo único que me importa». Victoria apretó los labios pero no insistió más en ese momento. Sin embargo, en su mente ya comenzaba a tejerse un plan. Las semanas se convirtieron en meses, y la relación entre Dante y Esperanza, que había comenzado con la distancia formal entre patrón y empleada, fue cambiando lentamente. Él comenzó a buscar excusas para estar presente durante las horas en que Esperanza cuidaba a Rosalie, observando con asombro la paciencia infinita con la que la joven manejaba cada rabieta, cada miedo nocturno, cada pequeña crisis infantil. Ella, por su parte, comenzó a ver más allá de la reputación temible que precedía a Dante Calloway, descubriendo a un hombre que cargaba el peso de una vida llena de violencia y pérdida, pero que en el fondo solo deseaba que su hija fuera feliz. Una noche de tormenta, cuando los truenos sacudían las ventanas de la mansión y Rosalie despertó aterrorizada, Esperanza la llevó a su propia habitación para calmarla, cantándole suavemente mientras la mecía. Dante, que había escuchado el llanto desde su despacho, subió las escaleras y se detuvo en la puerta entreabierta, observando la escena. Esperanza no lo vio al principio, demasiado concentrada en consolar a la niña, y él pudo presenciar, sin máscaras ni pretensiones, la ternura genuina con la que esta mujer trataba a su hija. «Gracias», dijo él finalmente, entrando en la habitación. Esperanza levantó la vista, sorprendida. «No tiene que agradecerme, señor Calloway. Es mi trabajo». «No», insistió él, acercándose lentamente. «Es más que eso. Usted le ha dado algo que yo no pude darle, paz». Hubo un silencio cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Finalmente, Esperanza bajó la mirada hacia la niña dormida en sus brazos. «Ella solo necesitaba sentirse segura», dijo en voz baja. «Como cualquier niño». Dante se acercó y, con cuidado, tomó a Rosalie de los brazos de Esperanza para llevarla de vuelta a su cuna. En ese breve intercambio, sus manos se rozaron y ambos sintieron una corriente eléctrica que ninguno esperaba. Victoria, que había estado observando desde el pasillo, vio el momento con los ojos entrecerrados de furia. Esa misma noche decidió que era momento de actuar. Comenzó a esparcir rumores entre el personal de la mansión, insinuando que Esperanza tenía intenciones ocultas, que se estaba aprovechando de la vulnerabilidad de Dante después de la muerte de su esposa para asegurar su posición en la familia. Algunos sirvientes, leales a Victoria por años de relación, comenzaron a mirar a Esperanza con desconfianza. Pero el daño más grave vino cuando Victoria decidió ir más allá de los simples rumores.
Sabiendo que Dante tenía enemigos peligrosos en su mundo de negocios turbios y conociendo a un hombre llamado Marcus Webb, un rival de Dante en disputas territoriales por tierras fronterizas, Victoria vio una oportunidad. Le hizo saber de manera indirecta que la hija de Dante tenía una nueva niñera con quien el patriarca Calloway había desarrollado un vínculo emocional inusual, sugiriendo que esta sería una debilidad explotable. Marcus Webb, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que llevaba años buscando una manera de desestabilizar el imperio de Dante, vio en esta información una oportunidad dorada. Si lograba secuestrar a la niña o amenazar a la mujer que claramente significaba algo para Calloway, podría forzarlo a ceder territorio sin necesidad de un conflicto armado directo. Una tarde, mientras Esperanza llevaba a Rosalie a dar un paseo por los jardines cercanos al límite del rancho, dos hombres armados aparecieron entre los árboles. Esperanza, con instintos forjados por una infancia dura trabajando en los campos, sintió el peligro antes de verlo completamente. Tomó a Rosalie en brazos y comenzó a correr hacia la mansión, gritando para alertar a los guardias del rancho. Los hombres de Webb la persiguieron, pero Esperanza, conocedora de cada rincón del terreno después de meses explorándolo con la niña, logró desviarse hacia un viejo establo abandonado, donde se escondió mientras los gritos de los guardias de Dante, alertados por el escándalo, comenzaban a acercarse desde la mansión. Dante, al escuchar la conmoción, salió corriendo con su revólver en mano, el corazón latiendo con un terror que no había sentido desde la noche en que perdió a su esposa. Cuando finalmente encontró a Esperanza escondida en el establo protegiendo a Rosalie con su propio cuerpo, algo se quebró dentro de él. Los hombres de Webb, superados en número por los guardias del rancho, fueron capturados o huyeron hacia la frontera. ¿Están bien?, preguntó Dante, arrodillándose junto a ellas, su voz temblando de una manera que sus hombres jamás habían escuchado. Esperanza, todavía temblando por la adrenalina, asintió mientras abrazaba a la niña. «Estamos bien». Solo asustadas. Dante las envolvió a ambas en un abrazo protector, sin importarle quién pudiera estar observando. En ese momento comprendió con claridad absoluta lo que había estado negando durante meses: Esperanza no era solo la niñera de su hija. Se había convertido en algo esencial para ambos, en el corazón silencioso que mantenía unida a su pequeña familia rota. La investigación posterior reveló rápidamente el papel de Victoria en la filtración de información a Marcus Webb. Cuando Dante la confrontó, ella no mostró arrepentimiento, solo amargura por haber sido descubierta. «Solo quería lo que siempre debió ser mío», dijo ella con desdén. «Esta mansión, esta familia, todo esto debería haber sido para mí, no para una sirvienta cualquiera». Dante, con una frialdad que recordaba a los hombres que temían su nombre en los negocios, ordenó que Victoria fuera escoltada fuera de la propiedad esa misma noche, advirtiéndole que jamás regresara. Esa noche, después de que Rosalie finalmente se durmiera, segura y tranquila en su cuna, Dante encontró a Esperanza sentada en el porche, todavía procesando los eventos del día. Se sentó junto a ella en silencio, observando las estrellas que comenzaban a aparecer sobre las montañas. «Hoy estuve a punto de perder lo más importante de mi vida», dijo finalmente. «Y no hablo solo de Rosalie». Esperanza lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. «Señor Calloway». «Dante», corrigió él suavemente. «Por favor, llámame Dante». «Dante», repitió ella probando el nombre. «Yo solo vine a cuidar a una niña». «Y terminaste salvándonos a ambos», respondió él tomando su mano con cuidado, como si temiera romper algo precioso. «Esperanza, sé que esto es inesperado, sé que las diferencias entre nuestros mundos son enormes. Pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo gratitud». Esperanza sintió que el corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza que no había sentido en años. «Tengo miedo de lo que la gente pueda pensar. Soy solo una sirvienta, Dante. Una mujer pobre sin nombre ni fortuna. No me importa lo que piensen los demás», dijo él con firmeza. «Lo único que me importa es lo que mi hija siente cuando está contigo, y lo que yo siento cuando estoy contigo. Eso es más valioso que cualquier fortuna o apellido». Los meses siguientes trajeron consigo una transformación completa en el rancho Calloway. Esperanza, que había llegado como una simple niñera contratada por desesperación, se convirtió primero en la prometida de Dante y, finalmente, en su esposa, en una ceremonia sencilla pero llena de calidez, muy diferente a los eventos ostentosos que solía organizar la alta sociedad de la región.
Rosalie, vestida con un pequeño vestido blanco, caminó entre los invitados lanzando pétalos de flores, riendo con la libertad despreocupada de una niña que finalmente se sentía completamente segura y amada. Dante, observando a su nueva esposa y a su hija jugando juntas en el jardín mientras el sol de la tarde bañaba el rancho con luz dorada, comprendió que toda su riqueza, todo su poder, todo el temor que su nombre inspiraba en otros, no significaba nada comparado con la simple felicidad de ver a su familia finalmente completa. La niña que había mordido y pateado a 8 niñeras diferentes había encontrado, en la mujer más humilde de todas, el amor incondicional que siempre había estado buscando. Y Dante, el temido patriarca de Montana, había encontrado en esa misma mujer la redención que ni todo su imperio había podido ofrecerle.